Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El Circo. El pueblo permanecía en total silencio durante la madrugada. Caía una leve llovizna y el frío gobernaba las solitarias calles. El pueblo parecía muerto, congelado en el tiempo por el olvido y la lejanía, cuyos habitantes pasaban de generación en generación con un mismo semblante, con las mismas costumbres y las mismas historias, esas tradiciones que quedaban grabadas a fuego en la memoria de sus pobladores. Hay una, especialmente, que se tiene como la historia más espeluznante y siniestra ocurrida en el pueblo. Sucedió hace ya tantos años que los más ancianos tienen que esforzar la memoria a través de cientos de anécdotas y recuerdos para poder traerla al presente, y sin embargo, el recuerdo de lo ocurrido les golpeaba siempre fuerte, como un tren de mercancía. Recuerda al anciano que, una tarde muerta, se encontraba jugando con otros niños a la pelota. Era su única distracción aquellas tardes soleadas, en las que los gritos de los niños eran el único sonido que movía al pueblo, y la única forma segura de medir el paso del tiempo luego del almuerzo. A lo lejos, una enorme polvareda los alertó. Todos los habitantes giraron al unísono, asustados. El sonido y el humo se fueron acercando cada vez más, hasta cruzar justo frente a ellos un enorme camión, adornado con dibujos, colores vibrantes y un gran ambiente festivo. El camión arrastra a los pobladores como si fuera un gigantesco imán. Los pobladores se ven fascinados por el vehículo, como si una fuerza sobrenatural los atrajera sin remedio hacia él. De un momento a otro, el circo se convirtió en el tema del momento. Los pobladores hablaban entusiasmados en las esquinas, y los niños saltaban de emoción viendo cómo armaban las carpas y las atracciones. El día de la inauguración, cientos de personas abarrotaron las afueras del lugar. La música circense sonaba sin parar, y un extravagante juego de luces iluminaba el cielo nocturno. Finalmente, el circo abrió sus puertas, y docenas de personas avanzaron a empujones para conseguir los mejores lugares. Un sonido de tambor rítmico dio la señal que el show estaba a punto de empezar. El escenario empezó a llenarse de niebla. En el centro de la tarima emergió desde una plataforma el anfitrión. Se trataba de un hombre en sus 40s, impecablemente vestido con traje y corbatín y un sombrero de copa. Levantó los brazos en modo teatral y vociferó: «Bienvenidos al espectáculo de sus vidas», y acto seguido bajó el telón para dar paso a los artistas. Había contorsionistas tan elásticos que parecía que en cualquier momento se romperían en 1000 pedazos. Se presentó un mago fascinante, que hacía aparecer animales enormes de lugares que parecían imposibles, y parecía jugar con el ambiente del circo, sobre todo con las luces. Los asistentes aplaudían extasiados. El anfitrión dirigía todo el espectáculo con su inigualable carisma, hasta el punto que parecía controlar las emociones de los allí presentes. En tan solo unas pocas horas, el circo había transformado la vida tranquila del pueblo. Ahora todos, niños, mayores y ancianos, no hablaban de otra cosa. El silencio y la tranquilidad del pueblo se veía como algo lejano, pese a que era su realidad un día atrás. El parque de atracciones levantó aún más furor. Junto al circo se levantaba con sus juegos de azar, comida chatarra, juegos mecánicos y luces por doquier. Nadie parecía fijarse en los pequeños detalles, ni en el aura oscura que ese circo llevaba consigo, que lograba atraer a la gente de forma casi mística, como si de muertos vivientes se tratara. Ninguno de los habitantes del pueblo parecía notar el lento pasar del tiempo, congelado como siempre pasaba en sus vidas. Ahora estaban fascinados ante la enorme cantidad de maravillas que tenían a su alrededor. Un carrusel gigante daba vueltas sin parar, llevando a sus ocupantes al límite de su resistencia. Varios de ellos juraban que, entre las vueltas del aparato, lograban ver aquellas criaturas horribles que los atormentaban en sus pesadillas. Muchos se bajaban de la atracción gritando, otros vomitando, y algunos otros en total estado de shock, como si no pudieran asimilar del todo lo que habían vivido en esos momentos. Pero todos, sin excepción, volvían a hacer la interminable fila para subir nuevamente. Los niños corrían de un lado a otro, como hipnotizados, empujados por el azúcar. El anfitrión se quedó en el centro, sonriendo de forma misteriosa, apreciando a su alrededor todo el caos que empezaba a desatarse. Un grito desgarrador rompió el hechizo del lugar.
Todos giraron hacia allí, sorprendidos. El grito parecía provenir de alguien siendo golpeado muy fuerte. El origen del sonido era el mago, que, con su actuar misterioso, había tomado a alguien del público para su truco. Todos veían fascinados al hombre que, en manos del mago, miraba hacia todas partes, aturdido. El mago lanzó su hechizo y un instante después, el humo invadió el lugar. Todos los presentes retrocedieron, tosiendo para ver que una vez que el humo se disipara, a aquel hombre haber desaparecido por completo. Los aplausos y los vítores no se hicieron esperar, y el público seguía pidiendo más y más. La noche seguía avanzando, pero seguía anclada en la oscuridad infinita, únicamente cortada por las luces del circo. El mundo entero se redujo a ese circo. Sus integrantes se habían convertido casi en dioses de una población arrodillada, desprendida de toda su vitalidad, atrapada por el espectáculo. El anfitrión se paró en medio de la tarima y volvió a vociferar. Y ahora el espectáculo final. Con un movimiento de su báculo, el hombre destruyó el tejido de la realidad. Los espectadores pudieron ver un enorme tornado, engullendo todo lo que pudiera arrasar a su paso. Casas, carros, personas, todo lo absorbía con fuerza. El tiempo se distorsionó inevitablemente, y los gritos cesaron de repente, como acallados por una fuerza suprema, divina y todopoderosa. Cuando finalmente amaneció, el pueblo se veía igual que antes. La monotonía reinaba en el lugar, y los habitantes parecían estar como siempre habían estado. Rememora el anciano que nadie volvió a hablar del circo. En el lugar donde supuestamente había estado no había más que maleza y alguna que otra tabla de madera podrida. Pese al olvido colectivo, el recuerdo seguía impreso en su mente. Llegó a sufrir de insomnio, porque cada vez que dormía, sus sueños lo llevaban siempre a aquella noche, donde el anfitrión le sonreía malvadamente y le decía que lo esperaba en el reino de los muertos.